Imagina que estás tranquilamente con tus amigos o con la pareja con la que te acabas de comprometer o trabajando tranquilamente en una cafetería. Es un día normal, es todo cotidiano, no sucede nada y de repente todo el mundo a tu alrededor empieza a morir. Simplemente muere y sabes que tarde o temprano tú vas a ser el siguiente. Esto es lo que plantea Shiro Maeda en su obra teatral No queda nadie vivo. Hola. He regresado. Soy Alba Piorno, me he mudado, he tenido dramas varios, pero vuelvo a estar aquí. Y esto realmente es un trabajo de la universidad en la que nos han mandado leer una obra de teatro que nosotros elijamos, analizarla y hacer un vídeo sobre ello. Así que aquí estoy. Por ponerme un reto personal, quise buscar una obra de teatro que nunca hubiese leído, que no conociera nada sobre el tema, y llegué a la conclusión que quería buscar una obra de teatro contemporánea oriental. Siempre nos cuentan la influencia que ha tenido el teatro oriental sobre Occidente. Nos hablan del teatro kabuki, del teatro no, pero me cuestioné si allí los autores se dedican a hacer ese tipo de teatro tradicional o realmente hacen otras cosas. Y la conclusión a la que he llegado es que realmente el teatro oriental está tremendamente influenciado por el teatro de Occidente. En un inicio encontramos un grupo de universitarios hablando. Nana, uno de los personajes, está investigando sobre leyendas urbanas para el trabajo fin de carrera y cuenta una de ellas que trata sobre un laboratorio oculto en el sótano del hospital universitario en el que investigan con virus altamente peligrosos. Otra parte del grupo de universitarios están preparando un baile de entretenimiento para la boda de Ryoko. Y Ryoko está en una cafetería hablando con su futuro marido Katsufumi y con su expareja Kaori, la cual está embarazada de Katsufumi. Y más o menos estas son las dos tramas que se mantienen hasta la mitad de la obra. Y es en este momento en el que los personajes empiezan a morir, de formas distintas, sin ningún tipo de causa aparente y sin ningún tipo de explicación. El resto de personajes van apareciendo después de este suceso con sus pequeñas tramas y se van enfrentando al conflicto principal de la obra, que es la muerte. La obra está categorizada como teatro del absurdo, un género que a través de conversaciones cómicas, ligeras e incluso infantiles se va adentrando al público en temas más crudos y profundos. Dentro de este género puede que conozcáis obras como Esperando a Godot o La cantante calva. Shiro Maeda produce un estancamiento en la cotidianidad de los personajes, llegando a un punto que es hasta aburrido porque no sucede nada, y es en este momento donde lo inaudito toma una gran presencia. La muerte inesperada e ilógica sin causa aparente puede que tenga algo de comicidad, pero al mismo tiempo es tremendamente trágica. Este contraste entre la cotidianidad y lo inaudito es una característica del autor. En cuanto al texto, podemos analizar por una parte el texto y por otra las acotaciones. Los diálogos son bastante literales, no hay un gran subtexto detrás. El ritmo por lo general es rápido y ligero, tienen intervenciones cortas y de vez en cuando hay algún que otro toque cómico. Otra característica del autor consiste en el solapamiento de conversaciones. Algo que me ha llamado mucho la atención es la cantidad de acotaciones de acción que hay. Y dentro de esto me ha llamado mucho la atención que son acciones silenciosas. Con esto quiero decir que son acotaciones que si no las hubiera escrito el autor no sabrías qué está sucediendo, porque mientras la escena, el punto principal, a lo mejor está en la cafetería, de repente te mete una acotación de un personaje que se encuentra en el hospital universitario, que entra en la sala, rebusca unos papeles y se va. Ese personaje que ha entrado realmente no está interactuando en el coloquio que se está dando en ese momento. Es muy interesante ver que más allá de lo que está sucediendo en el diálogo, hay muchas más acciones alrededor de la escena. Hay 18 personajes y a pesar de que sus coloquios tengan un poco de falta de dinamismo y vitalidad, yo diría que son personajes bastante realistas. Son gente normal que podría existir tranquilamente en la sociedad japonesa actual. Por otro lado, es una obra muy coral. Esto quiere decir que no hay un protagonista ni un antagonista, no hay un personaje principal o secundario, todos tienen la misma importancia. Cada personaje está mínimamente definido al inicio de la obra. Ahora, ¿son planos o son redondos? Pues ellos están definidos
mínimamente al inicio de la obra, y es cierto que no se profundiza muchísimo en su psicología. No diría que son planos, pero es cierto que muchos de los personajes no tienen esta evolución a lo largo de la trama porque mueren. Pero yo sí que pienso que estos personajes, si no hubieran muerto, sí que habrían sentido una evolución en cuanto al conflicto de la muerte. Por ello sí que me decanto por la idea de que son personajes redondos y no planos. Hay una característica del teatro japonés contemporáneo que por lo general siguen las reglas de las 3 unidades de acción, tiempo y espacio, algo también muy característico de toda la vida del teatro occidental. Primero, el espacio de la obra es bastante interesante porque sufre una evolución a lo largo de la trama. Encontramos espacios múltiples y simultáneos. Esto quiere decir que hay distintos espacios en escena al mismo tiempo. Por ejemplo, la escena está dividida por un lado la cafetería, por otro la zona de descanso de la universidad y por otro la zona del hospital universitario. Hay unas líneas difusas que dividen estos 3 espacios que a lo largo de la obra van desapareciendo. Ahora, al analizar el espacio en una obra podemos dividirlo en 3 clasificaciones: patentes, latentes y ausentes. Los patentes son los que ya podemos ver en escena, es decir, los que ya hemos mencionado. Por otro lado, los latentes son espacios contiguos o cercanos que afectan a la acción. En esta clasificación entrarían espacios como el lugar en el que ha sucedido un gran accidente de tren que se menciona al inicio de la obra. Además de esto, a pesar de que no se sepa si está o no, también podríamos incluir el sótano laboratorio oculto debajo del hospital universitario, ya que cuando empiezan a morir los personajes creen lo que está sucediendo es que se ha escapado un virus altamente peligroso que está matando a todo el mundo e intentan ir al hospital para descubrir la verdad. Por último, los espacios ausentes son espacios que se mencionan pero que no afectan a la acción. En esta clasificación podríamos incluir espacios como el mar, que es un espacio que es muy lejano y uno de los personajes cuando sabe que va a morir decide ir al mar. Además se mencionan otros espacios pero como no son tan relevantes para la acción no voy a profundizar en ello ahora mismo. La estructura y el tiempo en este caso van muy ligadas. Como ya hemos mencionado, el autor sigue las reglas de acción, tiempo y espacio, por lo que la historia sucede de forma lineal, de inicio a fin, sin ningún tipo de elipsis, de flashback. En cuanto a estructura es un único acto que sucede todo de forma lineal, como ya hemos mencionado. El conflicto principal de la obra es la muerte. Es cierto que hay otros conflictos, sobre todo en la primera mitad de la obra, pero el conflicto principal que une todas las tramas es la muerte. Dentro de esto tenemos que analizar varias cositas. Primero, la situación establecida, el incidente desencadenante y por otro lado, el clímax. La situación establecida es el status quo, el punto inicial en el que comienza la obra. Podríamos decir que es la cotidianidad de estos personajes, cada uno con sus pequeñas tramas. Luego tenemos el incidente desencadenante, que es ese suceso que altera esta cotidianidad. Entonces, en este caso yo diría que el incidente desencadenante es la primera muerte que sucede en escena. Y por último tenemos el clímax. Yo diría que podríamos decir que hay varios. Al ser una obra bastante coral, el clímax está en el momento en el que cada personaje se da cuenta de que va a morir tarde o temprano y acepta la muerte. Por un lado, la obra podría no tener ningún significado. Simplemente es una situación alocada, ilógica, absurda, en el que los personajes mueren porque sí, pero al mismo tiempo puede haber un mensaje muy profundo. ¿Por qué el autor querría poner la muerte en escena? Investigando un poco sobre la sociedad japonesa y su visión sobre la muerte, me he dado cuenta que actualmente es un tema bastante tabú el ver morir a alguien. Llega al punto que la gran mayoría de personas mueren en los hospitales solas, sin la compañía de sus amigos, de sus familiares o de sus conocidos, pues ellos evitan ver el momento concreto de la muerte. ¿Por qué podría ser esto? El miedo a la muerte es algo intrínseco al ser humano. El hecho de pensar que vamos a morir y que puede no haber nada después de ello da terror. Y evitar el hecho de que vamos a morir nos da alivio. Y sin embargo, irónicamente, nos hace vivir con menos intensidad. Algo que me hizo reflexionar mucho sobre la obra fue ver la evolución de los personajes enfrentándose a la muerte. Los primeros personajes que ven morir a sus amigos o a sus familiares o a su pareja, lo que hacen es
huir, dejando solo al cadáver de su pareja, de su amigo, de su familiar. Los dejan solos porque no quieren ver eso. Y sin embargo, según van aceptando que ellos también van a morir, los personajes se preparan para la muerte. Y es en ese momento en el que empiezan a vivir de verdad. Es por esto que yo creo que el autor está poniendo a la muerte en escena frente al público para decirnos que vivamos.